Después de 2 décadas de gobiernos surgidos del proceso de cambios que llegó al poder en 2005, Bolivia será presidida por un representante de la clase política que gobernó al país en el siglo XX y, a su manera, también en los siglos precedentes. Un resultado del que tiene mucho más mérito el proyecto saliente que el entrante. Y este giro brusco, aunque previsible, requiere de un análisis en profundidad al que dedicaremos nuestros mejores esfuerzos en los siguientes minutos. Ahí les va. El próximo presidente boliviano no será ni Evo Morales, ni Luis Arce, ni un aliado ni exaliado de ninguno de ellos tampoco. La segunda vuelta presidencial en Bolivia tendrá lugar entre 2 opositores a todos los gobiernos que ha habido en el país desde 2005 para acá. Algo inédito en los últimos 20 años, si dejamos de lado, claro está, esa especie de interinato autoproclamado protagonizado por Yanine Áñez allá por 2019-2020. Aunque al momento de grabar este video no se llegó al cómputo oficial de 100% de actas, el conteo rápido ha sido lo suficientemente contundente como para saber quiénes protagonizarán la segunda vuelta. Hablamos de un viejo conocido de la política boliviana y el hijo de otro viejo conocido. Con el 27% de los votos y segundo en la preferencia del electorado, Tuto Quiroga, eterno aspirante a ganar la presidencia boliviana en las urnas, esfuerzo en el que siempre ha fracasado a pesar de, paradójicamente, haber sido presidente entre 2001 y 2002. Y es que el hoy veterano político, fiel exponente del neoliberalismo latinoamericano más puro, fue presidente tras llegar a ese cargo desde la vicepresidencia, tras el retiro por enfermedad de Hugo Banzer. Por encima de él, como ganador de la primera vuelta, Rodrigo Paz, quien puso en evidencia a las encuestadoras y contra los pronósticos obtuvo el 32% de los votos, dejando por fuera de la final a Samuel Doria, favorito y también exponente del neoliberalismo latinoamericano más puro, para pasar a la ronda definitiva junto a Quiroga. El también senador Paz, nacido en España e hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, logró ser el más votado con un mensaje moderado que atrajo a los electores menos polarizados. Pero en esta ocasión, todas las miradas están puestas en los perdedores, con la peculiaridad de que hablamos de perdedores que no participaron en la elección. Uno porque se retiró y el otro porque no lo dejaron participar. Se trata del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Y aunque Bolivia no es famosa por la producción de telenovelas, la protagonizada por ambos en años recientes tiene una trama más compleja que varias de las culebras más enrevesadas de la historia televisiva latinoamericana. Tras años protagonizando acusaciones cruzadas elevadísimas de tono, en las que Evo señalaba a Arce de haber traicionado el movimiento político-social que aupó al primero a la presidencia en 2005, y el segundo replicaba que el traidor era su exaliado por dejarse llevar por el personalismo, ambos encararon estos comicios de diferente forma. El todavía presidente renunciando a la reelección para dar paso a otro candidato y el exmandatario llamando al voto nulo como forma de protesta por su inhabilitación. Y atendiendo a los números, aunque en diferente grado, las respectivas estrategias de cada uno estuvieron lejos de ser un éxito. El candidato más próximo al actual presidente, bajo las siglas del hasta ahora invencible Partido Más, quedó sexto. Eduardo del Castillo, ministro de gobierno de Arce, apenas logró alrededor del 3% de los votos. Imagínense lo que implica para una formación política cuyo peor resultado en 20 años hasta estas elecciones había sido obtener el 47% de los sufragios. El otro candidato surgido del llamado masismo y digamos el más intermedio entre las posturas confrontadas de Arce y Evo, tampoco tuvo demasiado éxito electoral que digamos. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, apenas superó el 8% de los votos. Así, de entre los 3 candidatos vinculados de una u otra forma al proceso de cambio iniciado en Bolivia en 2005, el que más apoyo en las urnas logró fue Evo Morales, si contabilizamos los votos nulos exclusivamente como emitidos, siguiendo su pedido de deslegitimar estos comicios, sufragando de esa manera. Pero incluso suponiendo que ese 1,000,000 y pico de sufragios en su totalidad sean un apoyo al exmandatario,
este tampoco queda muy bien parado electoralmente. Tanto Rodrigo Paz como Tuto Quiroga superaron el número de papeletas nulas. Por otro lado, la abstención, como en comicios anteriores, fue de alrededor del 12% y no parece haber jugado un rol que pueda atribuirse al inhabilitado Evo o ningún otro político. Además, en retrospectiva, incluso suponiendo nuevamente que absolutamente todos los votos nulos son papeletas pro Evo, lo que no hay forma de demostrar, aunque estos se sextuplicaron respecto a comicios anteriores, están muy por detrás de los votos efectivos que el exmandatario recibió en elecciones anteriores. Dicho en otras palabras, el capital político de Evo y sus aliados, aunque claramente menguante, es sin duda mucho mayor al de Arce y los suyos. Pero ese consuelo no le habría permitido imponerse en primera vuelta, tal como hizo en todas sus postulaciones anteriores. Además, según los resultados, incluso muy probablemente también hubiera sido insuficiente para pasar a segunda vuelta, de haber sido habilitado como candidato. Electoralmente hablando, el resultado de la crisis económica que atraviesa Bolivia por un lado y de la pugna entre ambos excompañeros de partido por el otro, fue que la gran mayoría de los votos de los bolivianos se fueron hacia candidatos opuestos tanto a Evo como a Arce y el proyecto que cada uno dice defender y representar mejor que el otro. Esto no lo decimos nosotros, sino los resultados electorales, que como toda cifra son tan fríos como implacables. Y la realidad, tan fría e implacable como las cifras, es que en uno de los países hasta ahora más políticamente previsibles de la región, en la casi totalidad de lo que va de siglo, se abren un montón de incertidumbres. Con la presidencia y el poder legislativo nuevamente en manos de la clase política tradicional boliviana, gane quien gane en la segunda vuelta, en octubre, sin duda se avisoran grandes cambios en el país, sociales, económicos, legales, de visión de Estado, que en no pocos casos podrían llegar a ser de 180 grados. Teóricamente, con el previsible nuevo reparto de asientos en Cámara y Senado, ni siquiera la Constitución de 2009 tiene garantizada su continuidad. En el plano internacional, también incertidumbre respecto al futuro rol de la nación andina en los BRICS, a los que ingresó como miembro asociado apenas a inicios de este año. También sabremos en unos meses si veremos a un embajador israelí entregando credenciales al futuro presidente, tras 20 años en los que no hubo relaciones diplomáticas con Tel Aviv durante 12. Ni hablar del futuro del litio, uno de esos recursos energéticos que históricamente han sido la salvación o la desgracia de tantas naciones de América Latina, dependiendo de cómo los administre el gobierno de turno. Así, de momento, la única certeza es que el lanzamiento de culpas de lado y lado dentro de lo que fue el movimiento político con más apoyo en las urnas de la historia boliviana no se detendrá, sino que seguramente arreciará. Y a estas alturas, poco importa quién tenía la razón, o mejor dicho, quién estaba menos equivocado, porque el harakiri al estilo boliviano ya está hecho. Mucho más importante es sacar las conclusiones adecuadas de lo sucedido, tanto dentro como fuera de Bolivia. Conclusiones que, no por difíciles y hasta dolorosas, dejan por ello de ser tan valiosas como imprescindibles.